Entonces es un honor estar con ustedes aquí el día de hoy. Como un evangelista, mi primer amor es la predicación expositiva. Simplemente predicar la palabra de Dios versículo a versículo. Pero otro aspecto de mi ministerio es este seminario, el cual he desarrollado titulado Nubes sin agua. Y Nubes sin agua es una crítica bíblica de lo que apropiadamente es conocido o de manera propia es conocido como el movimiento de palabra de fe o de manera más común conocida como el Evangelio de la prosperidad o el Evangelio de nómbralo y reclámalo, básicamente la doctrina que dice siempre es la voluntad de Dios para un cristiano ser rico y siempre es la voluntad de Dios que un cristiano esté físicamente curado, lo cual nunca lo va a hacer que esté enfermo. O si te enfermas, entonces la curación física es garantizada siempre y cuando tengas suficiente fe o siempre y cuando siembres semilla en el ministerio de alguien. Si oyes alguna vez un predicador decir, siembra una semilla en mi ministerio para que coseches, huye como el viento porque sabes que estás con un falso maestro. Pero este movimiento es guiado por personas tales como Benny Hinn, Kenneth y Gloria Copeland, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Joel Osteen, Cash Luna, pastor de una iglesia muy grande en Guatemala, es muy conocido. Y muchas personas creen que este movimiento solo tiene que ver con riqueza y prosperidad, solo tiene que ver con el dinero. Pero este movimiento, de hecho, está arraigado en las sectas metafísicas, está basado en la ciencia cristiana, en pensamiento nuevo, en el gnosticismo. Y entonces, lo que ve usted en la actualidad, lo que ves en la actualidad en la televisión cristiana, en TVN, o lo que se ve es que se transmite en todo tipo de cadenas cristianas, es la gran mayoría de lo que ves en la actualidad en la televisión cristiana no es cristiano. Es una doctrina de sectas que tiene algo de terminología cristiana ahí envuelta en palabras cristianas para parecer cristiano, pero de hecho no lo es. Entonces, lo que quiero hacer es simplemente darles un panorama del movimiento de palabra de fe, un panorama de las doctrinas que enseñan, y mi enseñanza completa de esto es de unas 8 horas de largo. Entonces, voy a tratar de condensar esto en 1 hora, un poquito menos. Entonces, solo voy a poder tocar algunos de los puntos más importantes, no voy a poder entrar en profundidad como me gustaría, pero a cada uno de ustedes se les dio un DVD de mi seminario que ha sido traducido en español. Entonces, tienen eso en su bolsa. Tiene 7 años, hace 7 años se grabó, pero todo el material todavía es relevante y es exacto. Entonces, muy bien, entonces quiero comenzar diciendo que una de las cosas que se van a dar cuenta de los falsos maestros es que los falsos maestros siempre te alientan a no involucrar tu mente y te van a decir, si realmente quieres entrar en profundidad con Dios, si realmente quieres entrar en las cosas escondidas profundas de Dios, tienes que desconectar tu mente, tienes que hacer a un lado tu mente. Y entonces Dios y solo Dios te va a hablar y así es como realmente te metes en una relación profunda con el Señor. Quiero mostrarles este video de Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es un pastor de El Rey Jesús. Entre comillas, es un pastor de, entre comillas, una iglesia. No es un pastor real, no tiene una iglesia real. Pero observen este video de Guillermo Maldonado. Para contexto, aquí Hechos capítulo 17, 11 está tratando con los de Berea. Ese es el pasaje clásico para el discernimiento en el Nuevo Testamento. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con una mente involucrada, analítica, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron lo que Pablo y Silas estaban predicando y escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas realmente estaban en línea con la palabra de Dios, y entonces su mente estaba involucrada. Pero observen esto de Guillermo Maldonado.
Y les puedo dar una lista. La fe había sido reemplazada por la razón. Hoy día no hacemos nada menos de que lo entendamos. Si tú vas a la Escritura, todo acto de milagro de Dios no puede ser explicado. Ese es un acto sobrenatural, algo que no puede ser explicado. Va más allá de tu mente, va más allá de tu razón. Si quieres recibir tu milagro ahora, tienes que desconectar tu cabeza. Y tu razón tiene su lugar. No estoy diciendo que eres torpe, pero no tenemos que ser torpes, no estoy diciendo eso. Pero no puedes llegar a lo sobrenatural, no puedes entrar a lo sobrenatural a menos de que desconectes la razón. Entonces Maldonado dice, si quieres recibir tu milagro, tienes que desconectar tu cabeza. ¿Es eso lo que la Biblia nos dice que hagamos? Claro que no. Jesús dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Nos dio una mente por una razón. Él quiere que la usemos. Y Pablo le escribe a Timoteo que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Si quieres presentarte a Dios aprobado, tienes que leer, estudiar y obedecer su palabra. La Biblia nunca nos manda a desconectar nuestras mentes cuando hablamos de las cosas de Dios. Y tengo este término apóstol, entre comillas, por una razón, porque ya no hay apóstoles en la actualidad. Apocalipsis 21, versículo 14, describiendo la Nueva Jerusalén, la cual está construida sobre 12 piedras de cimiento en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, todas estas personas que andan por todos lados diciéndose apóstol tal y apóstol aquel, no lo eres. Muchas gracias, pero ya se acabó, ya no hay más apóstoles. Solo hay 12 apóstoles. Y el hecho de que no hay más apóstoles en la actualidad es absolutamente devastador para el movimiento carismático. Destruye de manera total el cimiento del movimiento carismático en sí. Ahora, la mente desconectada es el amigo del falso maestro. Es la amiga del falso maestro. Una de las cosas que por la que se conoce la iglesia Maldonado son las señales y maravillas. Tienen un caballero ahí que dice que él pudo convertir algo de agua en vino como Jesús lo hizo, y una demostración de eso ahí en la iglesia. Pero ese es un truco de química. Lo que tenía ahí, lo que tenía en el vaso realmente no era agua, era un químico y que le puso otro químico y se volvió rojo. Es truco. Estas personas son charlatanes. Estas iglesias también, su iglesia también dice que apareció polvo de oro ahí en medio del servicio, y eso apareció a la mitad del servicio y dijeron, esa es la presencia de Dios. Hace unos 3 años atrás estaba predicando en una buena iglesia en Miami, Florida, y había una señora ahí que se me acercó después del servicio y ella me preguntó, ella dijo, Justin, ¿has oído de Guillermo Maldonado? Y le dije, sí, claro, sé quién es. Y ella dijo, solía ir a su iglesia. Y yo estaba en un área de liderazgo ahí en la iglesia, en un cargo de liderazgo, pero Dios me salvó y dejé esa iglesia. Pero ella dijo, antes de mi conversión, cuando era una convertida falsa en la iglesia de Guillermo Maldonado, ella dijo, de hecho, mi trabajo consistía en tomar latas con polvo dorado, y de hecho se me decía que aventara esa brillantina en el sistema de ventilación para que entonces eso cayera sobre la congregación. Son falsos maestros. Permítanme mostrarles un video de esto. Este video supuestamente es de este polvo dorado, la presencia de Dios. Lo que están a punto de ver es de la iglesia de Bethel en Redding, California. La iglesia de Bethel es pastoreada por Bill Johnson, uno de los líderes de el nuevo movimiento de reforma. Observen esto, de la iglesia de Bethel.
Coloqué ahí la foto que vieron a la derecha. Era de Bill Johnson, el pastor de la iglesia de Bethel, en donde vieron el polvo dorado con Guillermo Maldonado. Son amigos cercanos, predican el uno en la iglesia del otro. Entonces, estos milagros, entre comillas, estas señales y maravillas de los que oyen y ven en estas iglesias, todos son falsas, no son reales. Estas personas son charlatanes, son unos fraudes. Y la música de la cultura de Jesús, probablemente han oído de la cultura de Jesús. La cultura de Jesús sale de la iglesia de Betel. Y entonces, por favor, no canten música de la cultura de Jesús en su iglesia. Por favor, no canten canciones de Hillsong en sus iglesias. Esta música sale de iglesias falsas. Y no importa que algunas de las letras pasan un examen doctrinal básico de olor, usan la música como un gancho para meterte a su sistema teológico falso, para meterte ahí en el movimiento. Entonces, por favor, no cantes las canciones de la cultura de Jesús o Hillsong en sus iglesias. Como mencioné, los orígenes de este movimiento están basados en sectas metafísicas. Phineas Quinty fue el padre de una secta metafísica conocida como el Nuevo Pensamiento, y el Nuevo Pensamiento básicamente decía que lo que pienses lo vas a traer a ti mismo. Entonces, si piensas en pensamientos felices, positivos, estos pensamientos felices y positivos van a salir al universo y van a involucrar a leyes universales de atracción, y lo va a traerte entonces de manera correspondiente cosas felices. Si tú piensas de manera negativa, entonces tus pensamientos van a salir al universo y el universo va a traer cosas malas a ti. Su fórmula teórica es la base para lo que en la actualidad se conoce como ciencia cristiana. Probablemente has escuchado de la ciencia cristiana. Fue fundada por Mary Baker Eddy. La ciencia cristiana tiene un nombre muy malo, por cierto, porque la ciencia cristiana no es ni ciencia ni cristiana. Pero hay muchos cristianos, hay muchos tonos de ciencia cristiana en el movimiento moderno de palabra de fe. Observen este video de Andrew Womack. Andrew Womack es un pastor en Colorado, aquí en Estados Unidos. Observen esto de Andrew Womack. Si estás cosechando enfermedad, es porque pensaste en la enfermedad. Quizás no es que pensaste, bueno, quiero estar enfermo, pero si pensaste en cosas, piensas en cosas que permiten que la enfermedad te domine. Bueno, por ejemplo, soy humano, solo soy un hombre, es temporada de gripa, me voy a enfermedad. Quizás no pensaste en que querías enfermarte, pero pensaste en cosas que te hicieron pensar en que eres inferior a la gripa, y entonces no te concentraste en quién eres en Cristo, y de esta manera ninguna plaga va a venir a tu morada, pero pensaste en cosas que te hicieron susceptible a tu salud, a enfermarte. Entonces, si estás enfermo, es porque has estado pensando en pensamientos de enfermedad. Es tu culpa que estás enfermo. Has estado pensando pensamientos equivocados, has estado pronunciando palabras equivocadas y careces de suficiente fe para ser curado. El movimiento de palabra de fe tiene una doctrina conocida como confesión positiva. En esta doctrina de confesión positiva literalmente dice que como creyentes nosotros podemos hablar y hacer que cosas existen así como Dios lo hizo. Esto es de Joel Osteen. Joel Osteen pastoreó una iglesia. Sure. Nuestras palabras tienen un poder creativo. Cuando pronunciamos algo, le estamos dando el derecho de que se cumpla. Hay sanidad en tu boca. El milagro está en tu boca. Entonces, Joel Osteen dice, hay un milagro en tu boca. Esta es la doctrina de la confesión positiva. Entonces, según su teología, tú como cristiano tienes un poder inherente dentro de ti mismo para hablar cosas y hacer que existan. Ellos creen que Dios creó no de la nada. Ellos creen que Dios creó al hablar palabras llenas de fe. Y sus palabras
fueron contenedores de una sustancia tangible llamada fe, y de esta manera palabra de fe, y enseñan que todo lo que existe en el universo es hecho de la fe. La silla en la que estás sentado en este momento, si la desintegraras en sus corazones, si las desintegraras en todo el árbol, todo está hecho de fe. Si desintegraras, por ejemplo, la silla en la que estás, no está hecha de moléculas, sino de fe, y como creyentes podríamos hacer que las cosas existan simplemente por creer y pronunciarlo y crear nuestra realidad física. El hablar produce existencia. Claro que ese es un poder y un atributo que solo Dios posee. Entonces, si te vas a preguntar qué es lo que realmente piensan acerca de nosotros, como hombres y mujeres que podemos hablar y hacer que cosas existen, esto es lo que piensan de nosotros. Observen esto de Cash Luna. Muy bien. Estaba volando a Perú cuando el Señor me habló y me dijo, hay una verdad que yo meto al mundo. Básicamente dos verdades. Una es que soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios, Jesús. La otra es que yo vine a salvar a la gente, al mundo. Entonces, ellos reciben esas dos verdades, pero hay una que no puede meter al mundo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cuál? Que tú eres Dios también. Porque la Biblia dice, ¿no sabéis que la ley dice acerca de ustedes que sois dioses, que dioses sois? Y él dijo, no pude meter eso, porque la gente les encanta pensar de manera más baja, un nivel bajo de pensamientos acerca de sí mismos. Tienen miedo de temer, de pensar de una manera más elevada de sí mismos. Esta es su doctrina de pequeños dioses. Todos los predicadores de palabra de fe enseñan esto. Cash Luna, Creflo Dollar, Joel Osteen, Benny Hinn, todos enseñan que somos dioses. La creencia de que somos dioses es la razón por la que se aferran de una manera tan tenaz a la salud y la prosperidad, porque somos dioses. Y un Dios no puede ser pobre, y un Dios ciertamente no puede estar enfermo. Entonces, como puedes ver, tantas personas piensan que este movimiento solo tiene que ver con posesiones y jets privados, aviones privados y relojes Rolex. No, salud, no. Esto es simplemente un fruto que viene de un árbol putrefacto. El árbol está podrido en su raíz. Este movimiento verdaderamente es un evangelio diferente, tiene un Dios diferente, como veremos en un momento, un Jesús diferente, tiene un evangelio diferente, pero lo que atrae a la salud y la prosperidad es lo que hace que sea tan atractivo para la gente y al mismo tiempo también tan peligroso, porque el evangelio de la prosperidad dice, si tú tan solo vienes a Jesús, entonces Él te va a hacer rico y Él va a curar tu cuerpo. Ellos apelan a dos de los deseos más universales y elementales de la humanidad. La mayoría de la gente quiere ser rica y muy pocas personas disfrutan el estar enfermos. Hay unos cuantos allá afuera, pero la mayoría de nosotros, si tuviéramos la opción, no estaremos enfermos, ¿verdad? Entonces este movimiento dice, si tan solo vienes a Jesús, entonces puedes tenerlo. Entonces, me estás diciendo que si vengo a Jesús, que, entre comillas, le pido a Jesús que entre a mi corazón, entonces Dios me va a hacer rico y nunca volveré a estar enfermo. Yo apúntame en eso. Me gusta ese Jesús. ¿Pero ese es el Evangelio verdadero? ¿O acaso el Evangelio verdadero es un poco más como esto? Ven a Jesús porque eres un pecador y debido a tu pecado, la ira justa de Dios está sobre ti. Y la única manera de que esa ira sea quitada es arrepentirte del pecado, volverte del pecado y colocar tu fe en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Y entonces tendrás el cielo. Pero en esta tierra no se nos promete el dinero, no se nos promete la salud. ¿Qué se nos promete? Se nos promete tribulación, se nos promete persecución. ¿Qué dijo Pablo? Algunos de los que vivan piadosamente en Cristo Jesús quizás sean perseguidos. ¿Eso es lo que dice? Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Pero eso no es tan popular, como puedes ver. Como decir, ven a Jesús, porque Él te va a hacer rico y nunca jamás volverás a estar enfermo. Si vienes a Jesús por esas razones, bien, has venido por las razones equivocadas. Has confiado en un Jesús falso y en un evangelio falso. Y un evangelio falso no salva. Observen esto de Todd White. Todd White es un maestro falso y cada vez se está volviendo más y más popular en Estados Unidos. Observen esto de todo. Ha colocado en mi vida, el valor fue colocado en mi vida, fue determinado por el costo que fue pagado por mí. El costo no es solo la revelación de mi pecado, es la revelación de mi valor. Algo detrás de ese pecado debe haber tenido mucho valor como para que Jesús pagó un precio tan alto por mí. Cuando yo veo eso, veo mi valor. Entonces, cuando veo la cruz, no puedo cantar esa canción. Nunca sabré cuánto cuesta. Tengo que decir, necesito saber cuánto costó para verme a mí mismo en esa cruz, porque cuando Jesús fue colocado en esa cruz, Dios determinó mi valor, porque todo eso fue mi valor. En el mundo, si vas a comprar un auto y alguien dice, quiero que me compres, quiero que me des $150,000 por este carro que vale $3,000, no vale. Si compras una casa, esa casa te quieren dar $10 millones, pero vale $150,000. Nunca pagarás el dinero porque no vale la pena. Bueno, en el mundo, cuando se paga algo, determina el valor de esa cosa. Eso es lo que hizo Dios por mí. Eso debe hacerme a alguien de mucho valor al Padre. Entonces, decimos que somos indignos y que somos gusanos y polvo, sin darnos cuenta de que eso es lo que Satanás es. Satanás es polvo y gusano. Eso voltea de cabeza el Evangelio de manera total. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Inútiles. Dios no nos salvó porque somos lo máximo. Él nos salvó porque Él es lo máximo. Simplemente voltea de cabeza al Evangelio de manera total. Este video, Miles Monroe dice aquí, y cito de manera directa, dice, la oración es el hombre dándole a Dios permiso de interferir en los asuntos humanos. Entonces, aunque Dios puede hacer cualquier cosa, Dios solo puede hacer lo que nosotros le permitimos que haga. Queridos amigos, quiero decirles el día de hoy que Dios puede hacer lo que quiera. Y Él no está perdiendo mucho antropomorfismo si tiene o no nuestro permiso. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero no me crean. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiere hace. De hecho, mostré un versículo a alguien que está en el movimiento de palabra de fe y dijo, pero eso solo significa que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en la tierra. Digo, en el cielo sí, pero no en la tierra. Si quiere hacer algo en la tierra, tiene que conseguir el permiso de nosotros. Lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ups, amigos, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Como pueden ver, este es un sistema muy centrado en el hombre. Esta es una cita de Kenneth Copeland. Y digo esto con todo respeto para que no te moleste demasiado, pero de todos modos lo digo. Cuando leo en la Biblia donde dice yo soy, solo sonrío y digo, sí, yo también soy. Blasfemia. Observen esto de Larry Huck y Paula White. Realmente comenzamos a entender que cuando Jesucristo pagó el precio, lo primero que pasó después de que dijo consumado es que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, significando que ningún hombre lo puede hacer, pero el pago
no había ya, el pago se pagó, el precio se pagó y tenemos acceso directo al lugar santísimo y entendemos que según Hebreos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él se refiere a muchos hermanos, lo cual significa que ahora di eso otra vez, yo ahora vengo a un sacerdote ungido. Jesús no solo es el unigénito de Dios, no lo es. Yo soy un hijo de Dios, es verdad. Estás diciendo que es el primogénito de muchos. Jesús no es el único hijo de Dios. ¿Pueden creer eso? Negando de manera clara que Jesús es el único hijo de Dios. ¿Han leído Juan 3:16? Amigos, no estamos hablando aquí de quién crees que escribió el libro de Hebreos. Estos asuntos van al fondo del Evangelio, al corazón del Evangelio. Si predican un Jesús diferente, predican un Evangelio diferente. Y un Evangelio diferente no salva. El movimiento de palabra de fe ataca a Dios, lo hace ver humano y después, a su vez, hacen que el hombre sea como Dios. Y según con la teología de palabra de fe, como cristianos nosotros simplemente somos como Jesús. Eso no es exageración, eso no es hipérbole. Observen esto de Kenneth Copeland. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque es una gran palabra ahí. Te está diciendo por qué. Porque Él me ha ungido para predicar. Detengámonos ahí. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él tenía que decirles que Él estaba ungido para que lo creyeran. Él está leyendo de la Escritura. Amén. Pero tenía que decirles, tengo una unción. Bueno, hay muchos lugares en la actualidad que vas a su congregación y dices, yo soy ungido del Señor para predicarles. Y algunos se enojan y dicen, ¿quién cree que es? ¿Jesús? Sí. No soy Él, pero soy como Él. Él y yo tenemos exactamente el mismo ADN porque tenemos al mismo Padre. Gracias a Dios. Algo así dije antes. Él dije, ¿quién crees que eres? ¿Jesús? Sí. Eso es blasfemia. Como puedes ver, elevan al hombre para que esté al mismo nivel de Dios. Simplemente somos como Jesús. Y según Seth Kenyon, el papá de este movimiento, dijo, y cito, el cristiano es tanto una encarnación como lo fue Jesús de Nazaret. Fin de la cita. Entonces, debido a que simplemente somos como Jesús, tenemos todos los derechos, todos los privilegios que Jesús tiene. Esto verdaderamente es una secta. Es una secta teológica. El movimiento de palabra de fe es tanto una secta como lo es el mormonismo, como lo son los testigos de Jehová, como lo es el Islam. Podría ser un musulmán o una persona de palabra de fe, es lo mismo. Quiero mostrarles este video de Seth Dahl. Quizás no lo conocen. Seth Dahl es parte del personal de la iglesia de Betel. Lo que están a punto de ver es uno de los videos que más sorprendidos me han dejado. Y quiero que vean cómo este video va a comenzar con el logotipo de Betel y su música. Digo eso para decir esto. Lo que están a punto de ver no es algo que se les pasó a los editores. Esto no es algo que la gente en Betel dijo, oh, me gustaría que no hubiera dicho eso. No, están usando esto en su publicidad. Lo que están a punto de ver les enorgullece, lo usan en su promoción. Observen esto.
Un pastor dijo algunas cosas que me lastimaron mucho. Me lastimaron tanto que me arruinaron emocionalmente, mentalmente. Realmente me echaron a perder. Nada físico, nada así. Un pastor que realmente respetaba dijo unas palabras que me lastimaron tanto. Y una vez estaba ahí en el suelo, estaba de hecho en este lugar, estaba en el suelo, y en una visión, en un encuentro con Dios, en una visión, Jesús me levanta y me detuvo tan cerca que no podía ver nada, y me detuvo tan cerca, y Jesús comienza a llorar y dice, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Por favor, perdóname. Él dijo, cuando ese pastor te lastimó, es como si yo te hubiera lastimado, porque él es un miembro de mi cuerpo. Por favor, perdóname. Algunas veces la blasfemia no es lo suficientemente fuerte en las palabras con las que se expresa. La noción misma de que el Hijo de Dios sin pecado viniera a un pecador, una criatura miserable, impía, y que le pidiera perdón, blasfemia. Una de las grandes ironías teológicas en toda esta situación es esta, que la gente en este movimiento de palabra de fe, de nueva reforma apostólica, la mayoría de carismáticos en general, la gran mayoría de carismáticos en general, ven a la gente como nosotros en este lugar. Supongo que todos, si no es que la mayoría de nosotros, somos cesacionistas que creemos que no todos los dones espirituales han cesado, sino únicamente los dones apostólicos han cesado. Lenguas, interpretación de lenguas, don de sanidad, de señales. Ellos ven a personas como nosotros y nos dicen, tú no crees en el Espíritu Santo. Tú no crees en el poder del Espíritu Santo. Al contrario, yo tengo tanta confianza en el poder de la persona del Espíritu Santo que no creo que alguien puede estar viviendo, alguien no puede ser morada del Espíritu Santo y enseñar estas blasfemias. Estas personas no son cristianas. Oh, Justin, ¿estás diciendo que ni siquiera son salvas? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Si estas personas verdaderamente fueran salvas, si verdaderamente viviera el Espíritu de Dios en ellas, entonces la primera vez que pronunciaran una de estas blasfemias, el Espíritu Santo los haría que cayeran de rodillas bajo una convicción tan fuerte. Sin embargo, enseñan estas cosas año tras año tras año, década tras década, y se les ha llamado a arrepentirse y se rehúsan a hacerlo. Y queridos amigos, esa no es una persona en quien vive el Espíritu de Dios. Entonces, de hecho, son estas personas que tienen una perspectiva muy pequeña del Espíritu Santo, un concepto muy bajo del Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una transición aquí y hablar de su énfasis. Todo el movimiento, el énfasis de todo el movimiento, llamado experiencias, sentimientos, emociones. Tengo que sentir algo, señales y maravillas. Quiero darles un pequeño examen aquí. ¿Qué grupo teológico hace lo siguiente? Sacudidas y estremecimientos erráticos, una risa incontrolable, derribados por el Espíritu o matados por el Espíritu, profetizan, tienen sanidades físicas y hablan en lenguas. ¿En qué grupo de manera automática piensas? Carismáticos, pentecostales, ¿verdad? Hindús. ¿Te sorprende eso? Hay un subconjunto de los hindús llamado que se llaman Kundalini. Los Kundalinis hindús muestran todas estas conductas. Puedes ver a la gente Kundalina pones videos de los Kundalini y los carismáticos y literalmente no puedes
ver la diferencia. Se ven exactamente iguales. Los kundalini, los carismáticos y los hindús hablan en lenguas de la misma manera, exactamente igual que los carismáticos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que simplemente porque alguien está mostrando una o más de estas conductas, no necesariamente significa que esa capacidad viene de Dios. Los paganos lo hacen también. Y lo hacen de una manera igual de convincente como los carismáticos. No dudo que estas personas están teniendo experiencias. Mi pregunta es, ¿cuál es la fuente de esas experiencias? Sin importar cuán real una experiencia nos pueda parecer, si esa experiencia no cuadra con la palabra de Dios, entonces es ilegítima. Hemos hecho lo que Pablo dijo que no hiciéramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pablo dijo, no se excedan de lo que está escrito. Y cuando excedemos de lo que está escrito, cuando sobrepasamos los parámetros bíblicos, de hecho nos estamos abriendo a las influencias demoníacas. La mayoría de lo que ven en la actualidad, en este movimiento de señales y maravillas con estas conductas, de ser matado en el espíritu y hablar en lenguas y todas estas cosas, la mayoría de esto es simplemente manipulación emocional, presión de los que los rodean, dinámica de grupo, tipo de cosas de mente sobre el cuerpo. Pero hay algo de esto. Algunas de estas actividades realmente tienen fuerzas espirituales en operación, pero no son de Dios. Algo de estas cosas en este movimiento es demoníaca. Algunas de estas cosas son absolutamente demoníacas. No podemos interpretar la Biblia por lo que experimentamos. Debemos interpretar nuestras experiencias por la Biblia, por lo que dice la Biblia. Quiero hablar un poco de lo que el movimiento de palabra de fe enseña de curación divina, curación física, porque dicen que como somos dioses, siempre la voluntad de Dios es que tengamos salud. Entonces, si la voluntad de Dios es siempre que la persona se cure y esa persona pide oración, ora por sanidad, por curación, algunas por décadas, semanas, años, pero la curación no viene. Entonces la pregunta tiene que hacerse, ¿quién tiene la culpa? Por definición no puede ser la culpa de Dios porque Él es perfecto. Entonces, el otro lugar en donde buscar es el que está enfermo. Es su culpa, la culpa de ella, de él. No tiene suficiente fe, tiene algún pecado encubierto que no ha confesado, quizás no ha dejado el dinero, no ha ofrendado dinero al ministerio, quizás esa persona ni siquiera es salva. Observen esto de Kenneth Copeland. Bueno, no entiendo por qué Dios los curó y a mí no me curó. Podría ser por alguna estirando la imaginación. Probablemente no, pero podría ser que es tu culpa y no la de Dios. Oh, sí. Dilo. Oh, sí. Entonces, si estás enfermo, es tu culpa. No hay otra conclusión a la cual uno puede llegar. Algo que es parte del cimiento de la enseñanza de la sanidad de este movimiento es que siempre es la voluntad de Dios y la sanidad se provee en la expiación, la obra que Dios hizo en la cruz. Observen esto de Andrew Womack. Jesús llevó tus enfermedades, tus debilidades en Él y las llevó hace 2000 años atrás. Él ya pagó para tu curación. ¿Cómo es posible que tú dudes que tú estás curado? Entonces, el razonamiento aquí es que Jesús en la cruz, Él no solo pagó por nuestros pecados, sino que también pagó por todas las consecuencias de esos pecados, una de las cuales es la enfermedad. Entonces, por lo tanto, Jesús ha pagado por nuestro pecado, ha pagado por nuestra enfermedad y por lo tanto
así como se nos quita el pecado, debemos ser curados de la enfermedad. Entonces, ¿acaso la curación física es provista en la expiación? Por la expiación. Y les pondré a sorprender la respuesta. Sí, sí, la curación física es provista en la expiación. Yo nací con una enfermedad cerebral y la razón por la que estoy afectado es por el pecado. No por mi pecado personal, sino el pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando comieron de ese fruto, el pecado entró al mundo de tal manera que la enfermedad y en últimas la muerte física y espiritual entró. En la razón por la que yo estoy discapacitado es por el pecado. La razón por la que tú usas lentes es debido al pecado. No tu pecado personal, sino el pecado de Adán y Eva. La próxima vez que te enfermes de gripa, puedes culpar a Adán y Eva por eso. Es una de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Entonces, cuando Jesús vino y murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero también pagó por todas las consecuencias de esos pecados, una de las cuales es la enfermedad. Sí, entonces, en la expiación hay provisión para la sanidad, la curación física, pero aquí es en donde están equivocados, muy equivocados los predicadores de palabra de fe. No todos los beneficios de la expiación se prometen que van a ser cumplidos de este lado del cielo. Algunos de los beneficios de la expiación de Jesús no los vamos a ver cumplidos sino hasta el otro lado del cielo. Y la curación de la enfermedad es uno de sus beneficios. Un cuerpo glorificado también es provisto por la expiación. Levanten la mano si alguno de ustedes tiene su cuerpo glorificado. No, ninguno aquí tiene un cuerpo glorificado. ¿Por qué no? Está provisto por la expiación, pero no se promete que se cumplirá aquí. Amigos, cuando yo muera y me vaya al cielo, no voy a llevarme mis muletas conmigo. Tú no te vas a llevar tu cáncer contigo, tu artritis, tu esclerosis múltiple, tu problema que tengas, porque todas esas cosas han sido pagadas con la sangre y resurrección corporal del Señor Jesucristo. Pero, para ser muy honestos con ustedes, cuando moramos y nos vayamos al cielo, no estoy seguro de que ya no vamos a tener nuestras enfermedades con nosotros, porque vamos a tener cosas mejores en qué pensar. Vamos a estar en la presencia de Cristo, conociéndolo a Él, adorándolo a Él de manera plena. Él es el gozo y gloria del cielo. Él es aquel que hace que el cielo sea el cielo. Tantas personas piensan en el cielo como tener esta reunión familiar enorme. Vamos a ver a la abuela y al abuelo y caminar sobre calles de oro. ¿Sí? ¿Vamos a hacer esas cosas? Sí. Vamos a reunirnos con nuestros seres queridos. Claro, si fueron cristianos antes de morir. Pero ese no es el gozo del cielo. El gozo del cielo es Cristo. Conocerlo a Él, adorarlo a Él. Él es el gozo en la gloria del cielo. Él es que hace que el cielo sea el cielo. Observen esto de Bill Johnson, de la iglesia de Betel. Pero la cultura del reino es como opera el cielo. Y cuando hacemos esta oración, como en el cielo, como en la tierra, como en el cielo, no es solo una oración acerca de la eternidad, sino es una oración para ahora. Es la intención de Dios en este momento influenciar mi círculo de influencia con una manifestación de su presencia de tal manera que refleje el cielo. Eso significa que no hay cáncer ahí, no debe haber cáncer aquí. Entonces, cuando oramos porque alguien se ha curado, lo hacemos en base al ejemplo dado nosotros ahí. No hay allá, tampoco debe haber aquí. Entonces, Bill Johnson dice, cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos tratando de que descienda el cielo a la tierra, y como sea el cielo allá, así debe ser la tierra. Entonces su razonamiento es que no hay cáncer en el cielo, entonces no debe haber cáncer
en la tierra tampoco. Podría apuntar aquí y señalar un par de cosas. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esa es una oración escatológica y confía en mí. Bill Johnson no quiere que venga el reino de Dios porque va a estar en muchos problemas, pero Bill Johnson está casado. Está casado, tiene una esposa. ¿Su matrimonio está en el cielo? Más bien, ¿hay matrimonios en el cielo? No. Puedes ver lo rápido que esto es refutado y puedo apuntar algo más. ¿Qué está usando? ¿Qué tiene en su cara? Lentes. No hay lentes en el cielo tampoco. Amigos, nunca confíen en el sanador de palabra de fe que está usando lentes. Este movimiento verdaderamente es una secta. Hay peligros físicos en este movimiento porque la gente que sigue estos maestros, que está enferma, y todos nosotros nos enfermamos en algún punto, la manera más rápida de perder tu apelación a los milagros es tu falta de fe. ¿Y qué mejor manera de perder tu fe que ir a ver a tu doctor o tomar tu medicina? Porque si vas a ver a tu doctor o tomas tu medicina, lo que estás diciendo es que realmente no creo que Dios me va a curar, y de acuerdo con su teología, esa es la manera más rápida de perder tu milagro de curación. Y miles, si no es que millones de personas han muerto debido a seguir esta teología. He oído muchos testimonios y digo esto con toda reverencia. Solo Dios sabe cuántos hay de los que no he oído. Hay peligros físicos y hay peligros espirituales en este movimiento. Hay peligros eternos. Tienen un Dios falso, tienen a un Jesús falso, tienen una expiación falsa, tienen un evangelio falso. Y queridos amigos, lo más amoroso que podemos hacer por la gente es decirles la verdad. Lo más terrible que podemos hacer por alguien es conocer la verdad y no decírsela. Si verdaderamente amamos a alguien, debemos amarlo lo suficiente como para decirles la verdad. No depende de nosotros cómo esa verdad es recibida, pero depende de nosotros el comunicarla. Compartes la verdad con personas, hablas la verdad, la hablas en amor, como Pablo dice en Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Pero hablar la verdad en amor no significa diluir la verdad, significa simplemente lo que dice, hablar la verdad de manera plena, pero hablar en amor. Hacemos eso y confiamos en Dios para los resultados. Y por lo menos vamos a tener la bendición de tener una conciencia limpia de que hemos hecho lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Ahora, quiero terminar con esto. Y ni siquiera estoy seguro de cómo debemos terminar, si al 10 para las 4, a las 4. Pero quiero terminar con este versículo de la Escritura. Judas, versículo 3 al 4. Dice aquí el texto: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Realmente me esfuerzo porque Judas 3 y 4 sea mis versículos de guía en este ministerio y al enseñar este seminario por todo el mundo. Hay un mandato bíblico de manera absoluta de estar conscientes de los falsos maestros, de saber quiénes son, de saber lo que enseñan y advertirle a la gente de ellos. Todo libro en el Nuevo Testamento, excepto por uno, el libro de Filemón, todo libro, cualquier otro libro, el resto de los libros advierte de manera directa acerca de los falsos maestros o enseñanza falsa. Entonces es una advertencia, es un mandato que se repite en la Escritura y debemos hacer esto. Sin embargo, aunque esta es una tarea que Dios nos ha dado, esta es una tarea que a cierto nivel
debe mostrarnos que es necesario hacerlo. Observen lo que dice Judas. Él dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, en otras palabras, Judas está diciendo, hermanos, no quería nada más que escribirles acerca del Evangelio, escribirles acerca de las glorias de Cristo. De eso quería escribir, pero me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces, queridos amigos, sí, esta es una tarea que tenemos que cumplir, pero es una tarea que debe entristecernos, que es necesario hacer. Por favor, tengan cuidado. Y al advertirle a la gente de los falsos maestros y la falsa enseñanza, sí hagan eso, pero tengan cuidado con que no desarrollen una visión de túnel en la que eso es lo único que te preocupa. Debe entristecernos porque esta tarea es necesaria. Y hay algunas personas allá afuera y hay algunos ministerios de discernimiento ahí que existen que se presentan como si no hubiera alguien a qué buscar, si no hubiera un falso maestro que perseguir, entonces estarán decepcionados. Te da esa idea. Cuando llegues a ese punto, que casi estarás triste porque no hubiera alguien a quien perseguir, de qué advertir, entonces estás en un punto peligroso. ¿Tiene sentido esto? Entonces sí, hacemos esto, pero nos debe entristecer que es necesario hacerlo. Entonces no te concentres demasiado en esto y me esfuerzo por hacer esto, no concentrarme demasiado en esto, sino aliméntate de la palabra, de la leche pura de la palabra y no tengas una visión de túnel cuando hablamos de falsos maestros, los falsos maestros y la falsa doctrina. Entonces, muchas gracias, queridos. Simplemente es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Si puedo ayudarles de alguna manera, pueden ponerse en contacto conmigo ahí en justinpeters.org y me dará gusto servirlos de la manera que pueda. Que Dios los bendiga. Terminemos en una palabra de oración y nos despedimos. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por este tiempo que nos has dado. Te doy gracias por todos estos queridos hermanos y hermanas que se han congregado aquí. Y oro por tus bendiciones más ricas en ellos, por sus ministerios representados aquí y las familias aquí representadas, aquellos que viajaron para llegar aquí. Oramos por su seguridad, oramos que regresen con bien y que se vayan renovados, con un amor renovado por ti, confianza en tu palabra, en ti, que todos seamos santificados en la verdad de tu palabra, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. En su nombre oramos. Amén.